Museos para la Paz. El valor de los museos como promotores del conocimiento, del libre pensamiento y de la memoria colectiva ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura como uno de los pilares para desarrollar sociedades informadas, considerándolos como mensajeros de paz y mediadores del entendimiento intercultural. En la actualidad, los museos se especializan en difundir todo tipo de conocimientos, formando con ello un recorrido que va desde los que muestran el ingenio humano hasta los que exhiben los recursos naturales que hemos heredado, pasando, lógicamente, por las expresiones culturales y artísticas de todo el mundo. En 2017, en el Día Internacional de los Museos, la Organización de las Naciones Unidas rindió homenaje al papel que desempeñan los museos en la construcción de la paz, reconociendo que su potencial como espacios colectivos reside no solo en la contribución económica que generan, sino en ser centros de reflexión capaces de fomentar el diálogo entre la diversidad cultural. Asimismo, los museos tienen la facultad de promover el desarrollo sostenible, la tolerancia y crear una cultura de la no violencia. La adopción de nuevas tecnologías ha permitido incrementar de manera significativa el acceso del público en general a las colecciones museográficas, creando una forma de interacción que trasciende los límites del tiempo y del espacio. Muestra de ello fue la iniciativa creada por la UNESCO para que la comunidad internacional de museos conjuntara esfuerzos para construir un museo virtual para el diálogo intercultural. Especialmente en estos tiempos de pandemia, esta nueva colección ha sido la principal herramienta para continuar en constante comunicación con el público. Los museos son más que lugares en donde se exhiben y conservan objetos. En realidad, favorecen la articulación entre acciones locales y globales, dando lugar a un sentido de interdependencia e inclusión social. Como bien lo mencionara Paulo Freire en 2002, cuanto más enraizado estoy en mi localidad, tantas más posibilidades tengo de explayarme, de sentirme ciudadano del mundo. En las últimas décadas, junto con el espectacular incremento del turismo cultural, el número de museos en el mundo ha aumentado de 2.000 en 1975 a 95.000 en 2019. Sin duda, los tipos de museos son muy variados. Hay museos contra la guerra, museos para la paz, museos de la resistencia y museos de arte para la paz, que en conjunto son conocidos como museos para la paz. De hecho, en 1992, el deseo de construir una cultura global de paz dio lugar a la creación de la Red Internacional de Museos para la Paz, un organismo sin fines de lucro asociado con el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas en Nueva York. Durante la primera conferencia de dicha red, se logró reunir por vez primera a directores, curadores y pacifistas de todo el mundo. En ese momento, la red que surgió tenía como objetivo el promover la cooperación entre los museos para la paz, fortalecer su trabajo y estimular la creación de nuevos museos para la paz en todo el mundo. Hoy en día, este organismo está conformado por museos, jardines y diversos centros e instituciones interesadas en promover la paz en la sociedad. De acuerdo con la Red Internacional de Museos para la Paz, podemos definir los museos para la paz como aquellas instituciones educativas sin fines de lucro que promueven una cultura de paz a través de la interpretación, recopilación y exhibición de material relacionado con la promoción de la paz. Por ejemplo, estos museos informan al público sobre la vida de personas, el trabajo de organizaciones, campañas y eventos históricos que han contribuido al desarrollo de la paz y la no violencia. Además, dentro de los museos para la paz se incluyen centros e instituciones que participan en la educación para la paz mediante exposiciones, documentación y otras actividades relacionadas. Si bien los museos para la paz afirman que la educación para la paz es una misión principal, las definiciones de paz, sus objetivos y prácticas varían ampliamente. Surge entonces la necesidad de compartir una definición de lo que significan los términos de paz, cultura de paz
y educación para la paz. En este sentido, la paz puede entenderse como el conjunto de situaciones en las que se opta por la no violencia, y se basa principalmente en el reconocimiento del amor, la dulzura y el cariño como cualidades inherentes al ser humano, dando lugar a la hospitalidad, diplomacia, colaboración, tratados, alianzas y a la resolución pacífica de los conflictos. Por su parte, el término de cultura de paz fue acuñado por la ONU durante la Asamblea General de 2009, como parte de una resolución para la promoción del diálogo interreligioso e intercultural para el entendimiento y la cooperación para la paz. Cultura de paz, entonces, hace referencia al conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, a la dignidad y a todos los derechos humanos, así como la adhesión a los principios de libertad, justicia, tolerancia y solidaridad, y el rechazo de la violencia en todas sus formas. A través de una cultura de paz se promueve la comprensión, el diálogo y la negociación entre individuos, grupos y naciones. Al incorporar estas perspectivas de paz y cultura de paz, los museos para la paz tienden a ser diferentes de los museos militares que enaltecen o glorifican la guerra. En lugar de eso, promueven una visión crítica y reflexiva sobre la guerra, tomando en consideración una de las enseñanzas más grandes de la historia. En la guerra, todos pierden. Los museos para la paz asumen un compromiso activo en la educación para la paz, la cual entendemos como un proceso de participación encaminado a desarrollar la capacidad crítica necesaria para transitar de una cultura de guerra a una cultura de paz. Por este motivo, el rol de los museos para la paz se torna cada vez más importante en la construcción de la paz. Este cambio de paradigma se ve reflejado en los casi 100 museos para la paz que existen en el mundo, de los cuales cerca de 30 se encuentran en Japón. Llegados a este punto, resulta necesario integrar a esta visión el campo de la museología crítica y la perspectiva de la construcción del conocimiento para entender el papel de los museos para la paz como agentes y promotores de la educación para la paz. Desde una postura constructivista, las narrativas que construyen los museos no son verdades objetivas o históricas, sino que reflejan la interpretación que los diseñadores y curadores construyeron acerca de los eventos, personas y lugares que se conmemoran. Es por este motivo que las exhibiciones, narrativas y programas de los museos para la paz reflejan una gama tan amplia de definiciones de paz que algunos incluso llegan a contradecirse entre sí. A pesar de estas posibles contradicciones, los museos para la paz conservan la misión de promover la paz y el entendimiento mediante la cooperación internacional en el campo de la cultura, lo cual es uno de los puntos centrales del programa de museos promovido por la UNESCO. A través de este programa, la UNESCO trabaja para salvaguardar y rehabilitar los museos en tiempos de crisis, reconociendo su rol como fuente de identidad, resiliencia y redención para las comunidades locales. Al mismo tiempo, la UNESCO lleva a cabo programas de capacitación para especialistas de museos en las áreas de conservación de colecciones, inventario, documentación y digitalización, y trabaja con profesionales de museos para prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales. Como es sabido, los museos son esenciales para el fomento de la cohesión social y el sentido de memoria colectiva. Son, en esencia, un espejo de la sociedad que presenta a los visitantes puntos de vista alternativos y fomentan la creatividad, el respeto hacia la diversidad y promueven una cultura de paz. Como atractivos turísticos, los museos son modelos e impulsores claves en el desarrollo económico sostenible. No obstante, hoy en día los museos también enfrentan nuevos desafíos. En países como Irak, Siria, Libia y otros lugares, los museos se encuentran en la primera línea de combate, siendo objeto de saqueos y destrucción deliberada de grupos extremistas que desean eliminar la herencia de los pueblos y el valor que representan. Ante este panorama, la UNESCO ha creado programas de apoyo a los museos en un esfuerzo por preservar el patrimonio común de la humanidad y proteger los principios de dignidad,
tolerancia y respeto a la historia. Así pues, el punto en común entre historia, patrimonio y museos es que ofrecen narraciones sobre el pasado. En este sentido, formular narraciones de paz se hace más sencillo si el objeto de estudio es un tratado de paz o un proceso pacífico, es decir, si la paz se convierte en un evento, puesto que entonces puede encajar en lo que se ha considerado como algún orden temporal necesariamente causal, es decir, en un patrón clásico de una narrativa. Sin embargo, los aspectos de la paz que se requiere narrar con mayor énfasis abarcan más que decisiones políticas y activismo militante, puesto que la paz también puede considerarse como una experiencia construida en la cotidianidad. Los museos para la paz de todo el mundo comprenden que no basta con mostrar y criticar el horror de la guerra, sino que para lograr que los visitantes reflexionen sobre la paz y actúen en pro de ella, es indispensable dar voz a narrativas que promuevan una atención plena en la observación y transmisión de la historia. La misión de los museos para la paz es, por tanto, educar al público en general sobre la cultura de los países a través de la puesta en escena y la realización de exposiciones tomadas de diferentes lugares, y lo que es aún más importante, honrar a los pacificadores, resistentes a la guerra y héroes de la no violencia del pasado y del presente. En este contexto, existen algunas diferencias notables entre los museos de la paz occidentales y asiáticos. En Occidente, a menudo se hace hincapié en la resolución de conflictos y la historia de la paz, en tanto que en Asia, el enfoque suele ser más respetuoso, con la finalidad de transmitir una verdad histórica neutral. A nivel internacional, existen casi 100 museos para la paz, siendo Japón el país con mayor número de ellos, más de 30. La mayoría de los museos para la paz surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la necesidad de prevenir un nuevo levantamiento en armas se hizo latente. Al día de hoy, es posible encontrar museos para la paz en Camboya, Vietnam, India, Israel, Inglaterra, Estados Unidos, Costa Rica, Italia, Alemania, España, Noruega y los Países Bajos, entre otros. Cada uno de estos museos concatenan sus esfuerzos por la reivindicación y la identidad cultural de los pueblos desde una perspectiva de inclusión y respeto a la diversidad. En efecto, el concepto de museos para la paz es tan crucial para el futuro de la humanidad que resulta difícil comprender por qué ha tardado tanto en surgir. En México, el Museo Memoria y Tolerancia se dedica a difundir el conocimiento sobre la memoria histórica de los genocidios y promover la reflexión compasiva y tolerante. En este museo, las exposiciones permanentes y temporales se conjugan con los diferentes espacios arquitectónicos, diseñados específicamente para acentuar el discurso museográfico. Aquí, el arte contemporáneo presente en las áreas museográficas y los espacios abiertos es una de las vertientes más significativas. Al apelar a la interpretación subjetiva, se propicia una mayor conexión afectiva. Entre las obras permanentes se encuentran las de autores como Jan Henricks, Helen Escobedo, Alejandro Luna, Mauricio Limón, Eniac Martínez y Gustavo Aceves. Sin duda alguna, el acceso y recorrido resultan impactantes en todos los sentidos. Desde el comienzo en un puente de cristal que lleva al visitante al área central de recepción, hasta las puertas de metal que se abren como un sarcófago a la memoria del terrible Holocausto. El recorrido por las salas con luz tenue, segmentos más oscuros y el uso de materiales pesados acentúan la historia. No obstante, en estas salas también hay espacios para la esperanza y la gratitud. En la sección Los Comprometidos se rinde homenaje a las más de 20,000 personas que arriesgaron hasta su vida para salvarla de otras personas. Con ello, se da lugar al espacio dedicado a la tolerancia, en donde la iluminación es más clara y da al visitante la sensación de liberación y el comienzo de una nueva era. Los objetivos del Museo Memoria y Tolerancia establecen su compromiso por promover una cultura de respeto, tolerancia y paz. Su misión es difundir la importancia de la tolerancia y la diversidad,
crear conciencia a través de la memoria histórica, particularmente a partir de los genocidios y otros crímenes. Alertar sobre el peligro de la indiferencia, la discriminación y la violencia para crear responsabilidad, respeto y conciencia en cada individuo que derive en una acción social. De esta manera, se convierte en un claro ejemplo del paradigma de los museos dedicados a impulsar la paz desde la toma de conciencia y la acción social. Llegados a este punto, deseamos enfatizar que la educación para la paz no implica necesariamente el uso de grandes cantidades de recursos económicos. De hecho, lo que se requiere principalmente es la voluntad de contribuir al fortalecimiento de una cultura de paz y recordar que educar para la paz es, en principio, relevante para todas las edades. A menudo, los educadores de paz piensan que incidir en las escuelas y universidades será suficiente. No obstante, también es importante tomar en cuenta grupos de personas fuera del sistema educativo formal. Los adultos y las personas de la tercera edad pueden convertirse, a su vez, en promotores de paz. En los ejemplos que analizaremos a continuación, observaremos cómo los museos para la paz y los museos en general pueden desempeñar un papel central en la educación para la paz, pues se encuentran en un lugar privilegiado para promover la conciencia sobre las múltiples dimensiones de la paz y para invitar al público en general a reflexionar, debatir y participar en acciones encaminadas a fortalecer la paz, tanto en lo individual como en lo colectivo. Al ser un concepto que trasciende todo el quehacer humano, la paz está conformada por múltiples dimensiones. Todas ellas hacen referencia al saber convivir y respetar. Al sí mismo, en el caso de la paz interna, a otros seres humanos, en la paz social, a los animales, plantas, insectos y en general hacia todas las formas de vida, y hacia nuestro planeta Tierra en el caso de la paz ambiental, también conocida como paz Gaia. Todas estas dimensiones se encuentran en estrecha interdependencia, pues cada una afecta y es influida por las demás. Por esta razón, es posible que con una sola actividad se incida en varias dimensiones al mismo tiempo. De hecho, la paz puede trabajarse desde lo cotidiano a través de acciones y actividades sencillas, sin la necesidad de hacerse explícita. Por ejemplo, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, en conjunto con el Jardín Etnobotánico Francisco Peláez Roldán, crearon una propuesta para diseñar un jardín comunitario que tiene el objetivo de sensibilizar a los visitantes del museo acerca de la importancia de la conservación de las plantas de la región como una manera de potencializar el resguardo de aves, insectos y reptiles. Con esta propuesta, se incide directamente tanto en la paz ambiental como en la paz social, puesto que el diseño del jardín incluye áreas contemplativas, educativas y de integración. También, en vinculación con el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, el proyecto de investigación, Prevención de la Violencia, Educando para una Cultura de Paz a través de la participación social, ha desarrollado diversas actividades para fortalecer la paz. Dicho programa de investigación se encuentra reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y está adscrito al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Trabaja activamente con el Jardín Etnobotánico Francisco Peláez Roldán, así como con el Movimiento Animalista de Puebla e instituciones de educación pública a nivel nacional e internacional. En abril de 2019 se realizó en conjunto el taller Apapacha una lengua indígena, mediante el cual se buscó difundir y dignificar las lenguas indígenas, así como fortalecer la convivencia familiar y la transmisión de saberes e historias intergeneracionales. Como parte de este taller, se propuso el juego de la Lotería de Animales en Maya, como un instrumento para rescatar los juegos tradicionales, la lengua maya y visibilizar otras formas de vida, tales como insectos, anfibios, animales marinos, animales terrestres, aves, etc. Todo ello con la finalidad de fortalecer la paz social, la paz hacia todas las formas de vida y la paz ambiental. Posteriormente, en junio de 2019, se organizaron diferentes charlas de café, entre ellas la de Cultura de Paz. Durante este encuentro con el público en general, se buscó visibilizar la paz como parte tangible de la convivencia cotidiana.
desmitificando su conceptualización como un ideal. Durante este encuentro, se compartieron experiencias cotidianas que podrían llegar a generar conflictos sociales. En colaboración con el público, se realizó una lluvia de ideas sobre las posibilidades reales de solucionar dichos conflictos y se promovió una escucha activa y el respeto a puntos de vista y opiniones diferentes, en ocasiones incluso contrarias. A partir de ello se abordó la importancia de la resolución pacífica de conflictos, enfatizando que cada ser humano tiene la capacidad de decidir entre resolver un conflicto a través de la violencia o hacerlo mediante una vía pacífica. De esta manera, se trabajó principalmente la paz social. Si bien, cabe mencionar que el brindar un espacio tranquilo y seguro para la libre expresión colindan también con la paz interior. Fortalecer la paz en los museos no se limita al diseño de actividades y eventos para el público en general, sino que implica, además, incluir al personal que labora en los museos. Ejemplo de ello fue el taller Lenguaje de Paz en un mundo que se torna violento, el cual tuvo como objetivo principal el promover la reflexión individual y colectiva acerca de las microagresiones presentes en el habla cotidiana. Frases como "nunca falta un prietito en el arroz", "cásate con un güerito para mejorar la raza", o "el niño es morenito, pero está bonito", contienen todo un sistema de creencias y juicios de valor que revelan uno de los mayores problemas a nivel mundial, el racismo y la xenofobia. Al hacer conciencia de estas microagresiones, los participantes fueron capaces de construir formas de expresión verbal inclusivas y libres de violencia. En el transcurso del taller, se crearon libros artesanales para favorecer la expresión de sentimientos y experiencias personales relacionadas con las microagresiones, atendiendo tanto a los sentimientos y conductas generadas por la recepción de dichas agresiones, como los experimentados al pronunciarlas hacia otras personas. Al proponer este tipo de actividades creativas y de autoobservación, se trabajan las dimensiones internas y sociales de la paz. Aunado a todo lo anterior, el uso de los medios de comunicación masiva y de plataformas digitales permiten trascender fronteras en la difusión y promoción de una cultura de paz. Tal es el caso del programa de radio infantil Viajeros a Bordo, que surgió como una propuesta entre el Museo de los Ferrocarriles Mexicanos y Radio Puebla. En las ocasiones en las que el proyecto de investigación referido ha sido invitado al programa, se han abordado temas como tips de seguridad y salud para niñas y niños. En estos casos, se promovieron en conjunto las dimensiones interna y social de la paz. El hecho de que en el programa participen niñas y niños suscita el aprendizaje significativo y la participación social de este sector de la población. La diversidad de puntos de vista y opiniones es un ejemplo de tolerancia y respeto para los radioescuchas. Además, el hablar acerca de lo que las niñas y niños pueden hacer para cuidar de sí mismos les posiciona como agentes activos. En el caso de los tips de seguridad, se esperaba propiciar la comunicación entre padres e hijos, especialmente en lo referente a qué hacer en casos de emergencia. Un segundo ejemplo del papel de las tecnologías en la promoción de una cultura de paz lo constituye el festival Alas sobre Rieles, entre desiertos, de norte a sur. En este marco, el proyecto de investigación mencionado elaboró el video Bajo las estrellas del desierto, con el objetivo de divulgar la importancia cultural y ecológica de los desiertos y favorecer el respeto a la diversidad cultural y hacia todas las formas de vida. De esta manera, coinciden tres dimensiones de la paz: social, para con todas las formas de vida, y ambiental. Como puede observarse, los museos desempeñan un papel importante en la educación del público en general sobre la difusión y el respeto de todos los pueblos, comunidades y culturas. Desde esta perspectiva, todo museo es potencialmente un museo para la paz. Si bien la historia nos demuestra que la proximidad cultural no previene automáticamente la violencia y que las guerras y conflictos son consecuencia de múltiples factores, esto no implica que la violencia no puede prevenirse. Finalmente, la comprensión y los intercambios culturales siguen siendo la única solución para mitigar los riesgos del nacionalismo extremo, el racismo y la xenofobia,
pues como bien lo señalara la UNESCO hace más de 60 años, dado que las guerras comienzan en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde las defensas de paz se deben construir.